Padre amado, Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque has sido bueno, nos has bendecido, nos has guardado en el día de hoy. Gracias por los hermanos que han podido venir a esta clase, Señor. Te pido que tú abra nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, Señor, para poder comprender lo que hoy tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Entregamos este estudio en tus manos, Padre, y habla en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Recuerdan lo que habíamos estado viendo hasta hoy? ¿Cuáles eran los temas que ya hemos tocado y aprendido? Si alguien puede decir quizás los títulos nomás para poder... La creación natural y... La revelación natural. La revelación, claro, partimos viendo la revelación general, ¿verdad? Hicimos una distinción entre la revelación general y la teología natural, ¿verdad? Después, la segunda clase, la revelación especial, y ahí hablamos acerca de la Escritura, de la inerrancia de la Escritura, la infalibilidad de la Escritura, la inspiración de la Escritura, por qué tenemos que nosotros creer que toda la Biblia es inspirada por Dios, todo eso lo estuvimos viendo. Y en la última clase, que fue la que compartió Franco, ¿verdad? Estuvimos viendo el canon bíblico, que es el canon que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque nosotros creemos que lo que tenemos como canon es inspirado por Dios, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de otras Biblias como las de los católicos, que ellos tienen otro tipo de libros también, que para nosotros no son inspirados por Dios, sino que son apócrifos, ¿verdad? No inspirados. ¿Alguna pregunta hasta el momento de todo eso que vimos? Si se le ha venido a la mente alguna pregunta o algo. Si no, nos vamos de lleno porque estaríamos, entre comillas, cerrando la primera sección, ¿ya? Ahora vamos a pasar a un tema también importante, fundamental para nosotros los cristianos, y que tiene que ver con el conocimiento de Dios, ¿ya? Hoy vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, pasamos a esto. ¿Estamos todavía, no? Vamos nomás con esto entonces. ¿Estás grabando? Sí, yo estoy grabando. Vamos entonces a lo que vinimos, el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? El tema más importante que una persona puede estudiar es Dios mismo, ¿ya? En consecuencia, conocer a Dios no es simplemente saber cosas acerca de Dios, sino tener una relación personal, viva y verdadera con Él. La Biblia no presenta a Dios como un objeto de análisis, sino como una persona que se relaciona a sí misma. Entonces, no hay nada más importante, hermanos, que conocer a Dios. De hecho, nuestra eternidad depende de eso, de nuestro conocimiento de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios es un tema central en la Escritura. Y un texto clave, quiero que me acompañen a Juan 17:3. Juan 17:3. Y dice así, ¿lo tienen? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice así, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, se dan cuenta que el conocer a Dios y a Jesucristo es de suma importancia para nosotros los cristianos. O sea, no es algo irrelevante para nuestra vida, no es simplemente un mero conocimiento. Esto, entendamos bien que aquí conocer implica una relación íntima, ¿verdad? Y personal, no solo un conocimiento intelectual, es el mismo verbo griego, ¿verdad? Ginosko, que a menudo implica una conexión relacional profunda. Entonces, no se trata simplemente de demostrar la existencia de Dios, ya que según la revelación general, ¿recuerdan lo que decía la revelación general? Que todos saben que Dios existe, o todos deberían saber que Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, es evidente que existe un Dios, o sea, no hay duda de eso. De hecho, si alguien dice que no existe Dios, es necio, no
no tiene justificación el decir que no existe Dios. Es evidente. Él se ha revelado, lo aprendimos en las primeras clases, a través de la revelación general, a través de la naturaleza, a través de la providencia, a través de esta misma ley que está inscrita en nuestros corazones, ¿recuerdan? Entonces, no se trata de demostrar la existencia de Dios, ya que, como bien dijimos, la revelación general hace que todos puedan entender o saber que Dios existe. El enfoque está en la profundidad, en profundizar en quién es Dios, su carácter y naturaleza. Conocerlo ya de una forma más profunda. No solamente entender o saber que existe un Dios, sino que conocer a este Dios ya de una manera más específica. Dios se ha manifestado claramente su existencia a todas las criaturas de este planeta y todos, sea que lo reconozcan o no, saben que Dios existe. ¿Ya? Entonces, aquí surge una pregunta y es la que vamos a tratar de responder en esta clase. ¿Puede el ser humano conocer a Dios verdaderamente? ¿Qué creen ustedes? Vamos a definirlo, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí abierta, porque vamos a entrar ahora en la explicación, ¿ya? De ciertos términos, palabras importantes que tenemos que comprender. Pero esta es la pregunta. Voy a anotarla, ¿puede el ser humano, vamos a dejarla abierta, estoy escribiendo en griego, el ser humano, ¿puede el ser humano conocer? Y esta es la palabra importante, verdaderamente. Ya, la vamos a anotar, verdaderamente a Dios. Esta es la palabra importante. ¿Puede el ser humano conocer verdaderamente a Dios? Entonces vamos a dejar esta pregunta abierta. Antes quisiera explicar un término con respecto a Dios. Y este término es importante y se denomina la incomprensibilidad de Dios. ¿Qué significa que Dios sea incomprensible? Aquí entramos ya en la definición común, por ejemplo, de la palabra incomprensible. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Lo primero cuando pensamos en que algo sea incomprensible. Que no se puede entender, ¿verdad? Esa es la forma común de entender esta palabra. ¿Ya? Decir que algo es incomprensible entonces significa que no se puede entender en lo absoluto. O sea, es algo que no se entiende nada. ¿Ya? Pero teológicamente, esta definición de incomprensible, o sea, la incomprensibilidad de Dios, quiere decir que Dios es incomprensible, no significa que no podemos conocerlo en lo absoluto, sino que nunca podremos conocerlo completamente o exhaustivamente. O sea, ¿se dan cuenta la diferencia del sentido común? O sea, cuando yo digo, no, esto es incomprensible, estamos entendiendo que no se entiende nada, ¿verdad? Que algo que no entiendo nada. Es como cuando uno se para a conversar con un chino, por ejemplo, y el caballero le está explicando todo en chino y usted solamente habla en español. Si después yo le pregunto, ¿qué entendió? Usted me va a decir, nada, era incomprensible lo que me estaba diciendo. O sea, no entiendo nada, ya. Teológicamente no es nada, sino que no podemos, no podemos conocerlo en absoluto, sino que nunca podremos conocerlo completamente o exhaustivamente, pero sí hay un conocimiento, ¿ya? Entonces, decir que Dios es incomprensible no significa que sea irracional o místico, por ejemplo, sino que su plenitud sobrepasa los límites de la razón humana. Vamos a Isaías 55, el versículo 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esto implica que Dios se da a conocer, pero su ser en totalidad permanece más allá de las capacidades de una criatura, de nosotros.
La incomprensibilidad de Dios, esta doctrina, puede parecer desalentadora al principio, ¿verdad? Porque estamos diciendo, pucha, o sea, nunca voy a poder conocer a Dios. Sin embargo, esta incomprensibilidad no significa que no podamos conocer nada de Dios, sino que nuestro conocimiento de Él siempre será limitado. Podemos tener un conocimiento verdadero y significativo de Dios, pero nunca será exhaustivo. O sea, nunca será el completo, todo lo que Dios es, jamás. Lo que significa incomprensible con respecto a Dios no es que no podamos saber nada de Él, sino que nuestro conocimiento de Dios siempre será limitado. ¿Ya? Esta limitación no es un defecto, hermanos, sino una consecuencia de la infinitud de Dios, de lo infinito que es Dios. Y la finitud, lo finito, que somos nosotros. Incluso en la eternidad, mi hermano, cuando nosotros estemos en la eternidad, nunca agotaremos el conocimiento de Dios. O sea, incluso en los cielos, nunca vamos a poder llegar al conocimiento eterno, completo de Dios. En las Escrituras nos dan muchos ejemplos de esta tensión entre el conocer y el no conocer a Dios completamente. Romanos, por ejemplo, capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y aquí hay una frase famosa que encierra este término, que está en latín y que dice así, voy a tratar de escribirla, dice finitum, quizás los que saben latín ahora no sé, finitum, non capax infinitum. Esta frase en latín quiere decir lo finito no puede, y aquí hay dos formas de entender justamente esta palabra capax, que en cierta manera tienen relación unas con otras, y tiene que ver con contener o captar. O sea, una idea podría decir, lo finito no puede contener lo infinito, como por ejemplo, un vaso no puede contener el océano, entendámoslo más o menos así, ¿ya? O sea, algo que sea finito, no podemos meter todo lo infinito, ¿verdad?, en algo que sea finito. Y otra forma también es captar, que lo finito no puede comprender totalmente lo infinito, ¿ya? Y es justamente lo que nosotros como personas finitas nos sucede. Entonces nuestra mente finita no puede captar por completo quién es Dios. No es un problema con Dios, sino con nuestra limitación como criaturas. Ya aquí el problema no es que Dios no quiera revelarse, sino que Él es infinito y al nosotros ser finitos, no podemos nosotros meter a un Dios infinito en nuestra mente. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer a Dios entonces? ¿Verdad? Si nos damos cuenta que Dios es incomprensible, existe esta incomprensibilidad de Dios, entonces ¿cómo lo podemos conocer? La respuesta: Dios es condescendiente. ¿Eso qué quiere decir? Es Dios el que se acerca a nosotros y se da a conocer. Baja a nuestro nivel y se adapta a nuestra capacidad limitada para revelarse. Es como cuando un padre le habla a un bebé
para que su bebé pueda entender, ¿verdad? De una forma como bebé, como balbuceando. Uno, de repente, yo cuando hablo con mi hijo y trato de explicarle algunas palabras, no le digo, esta palabra es así, y le explico la palabra, sino que trato de hablar en su lenguaje, y él trata de asociar los sonidos y comprende lo que yo le estoy diciendo. De esa misma forma, hermanos, es que Dios se comunica y se revela a nosotros. O sea, esta condescendencia de Dios, esta condescendencia divina, hace que nosotros podamos comprender a este Dios infinito. Él baja a nuestro nivel y se comunica a través de lo que nosotros conocemos. ¿Cómo se revela entonces Dios? Con este lenguaje que podemos entender. Por medio del lenguaje humano, palabras, imágenes, acciones. Por medio de obras visibles en la historia. Milagros, providencia, la cruz de Cristo, por ejemplo. Y por medio mismo de Cristo. Cristo es la máxima condescendencia de Dios. O sea, Dios, siendo hombre, no escatimó, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, quedarse ahí y listo, y nadie me conoce, sino que se humilló, ¿verdad? Bajó a este mundo, se hizo hombre, y es la expresión más clara de esta condescendencia de Dios, diciendo: yo hoy me presento a ustedes, este soy yo, en forma, ¿verdad?, de su Hijo. Hebreos 1, versículo 1 y 3, lo voy a leer, lo importante del texto, dice: Dios, dice después una frase, y continúa y dice: nos ha hablado por el Hijo. Entonces, aquí es donde entramos a términos ya un poco más complejos que quizás yo cuando estaba estudiando esto decía, yo nunca lo había escuchado. O sea, sí lo había escuchado, pero no sabía que este término entraba aquí también en la Escritura. Y tiene que ver con este lenguaje que nosotros utilizamos para comprender a Dios. Y tiene que ver con el lenguaje antropomórfico. ¿Ustedes han escuchado la palabra antropomórfico? ¿Saben de dónde viene? ¿Qué es lo que se imaginan cuando escuchan antropomórfico? Yo cuando lo escuché, yo sabía, pero si me pongo a pensar, digo, no, esto parece cualquier cosa menos algo... Es como, claro, es como algo extraño, pero es más común de lo que usted piensa, ¿ya? Y justamente este podría llamarse así como un puente entre el creador y la criatura. Es la forma en la que el creador se representa o expresa para que nosotros podamos comprenderlo. Y este lenguaje antropomórfico, ¿qué significa? Viene del griego antropos, que tiene que ver ser humano, ¿ya? Y morfe, forma. Entonces el lenguaje antropomórfico es lenguaje en forma humana. ¿Se entiende? O sea, Dios nos habla a nosotros a través del lenguaje en forma humana. Y ahí, mire, vamos a leerlo y vamos a empezar a analizar y usted va a decir, ¿verdad? No lo había pensado. Entonces, ¿por qué es necesario esto? La Biblia usa este lenguaje para describir a Dios. Porque es la única manera en que los humanos podamos entender algo sobre Él, hermanos. El antropomorfismo no es un error en la Escritura, sino un recurso pedagógico divino. Y Dios usa nuestro marco de referencia para darnos una comprensión verdadera de Él. Por ejemplo, los ojos de Jehová están sobre los justos. La diestra de Jehová hace proezas. El brazo de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios. Y se dan cuenta que muestra un hombre o habla a través de estas formas humanas, ¿verdad? Pero la Biblia nos explica y nos dice claramente que Dios es espíritu. En Juan 4:24. Por tanto, si es espíritu, no tiene cuerpo físico. Pero es un lenguaje para que nosotros podamos entender a este Dios. Y estas expresiones no describen un cuerpo físico, sino que acciones divinas en términos humanos comprensibles. O sea, no está diciendo cuando dice, por ejemplo, que los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies, no está diciendo, ¿verdad?, que Él es un hombre grande sentado en un trono y con los pies en la tierra, como quizás algunos
griegos o romanos en su tiempo pensaban que era Dios o eran los dioses, ¿verdad? Personas grandes, todo distintas, o sea, muy igual al humano, ¿verdad? Con formas, pero estratosféricamente gigantes, con unos brazos potentes que podían mover montañas, agarrar un rayo y tirarlo. Es lo que obviamente nosotros sabemos que Dios no es así, por eso no podemos tomar literal estos textos, ¿ya? Por ejemplo, también utiliza emociones humanas para mostrarnos ciertas cosas. Cuando dice Dios se arrepintió, pero también es clara y es claro Dios, o sea, la Escritura que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿hay contradicciones en la Escritura? Lo vimos al principio, ¿verdad? No hay contradicciones en la Escritura, la palabra de Dios es infalible, no hay errores. Entonces, ¿cómo una cosa dice una y otra cosa dice que Dios se arrepiente y después dice que Dios no es hombre para que se arrepienta? Y aquí es donde tenemos que tener estos cuidados importantes, ¿ya? No debemos tomar literalmente todos estos pasajes. Son maneras de hablar para ayudarnos a comprender la grandeza de Dios con palabras que conocemos o características más puntuales de Dios, su justicia, su santidad. No está hablando puntualmente de que Él tiene un brazo gigante o que Él tiene ojos de fuego o boca y de su boca sale una espada. No es esa forma, o sea, no podemos imaginarnos así. De hecho, si lo dibujamos sería un Dios sumamente extraño si ponemos todos los textos en un solo hombre. No es así Dios. Es para que nosotros podamos entender lo que viene más allá de este tipo de cosas. O sea, si explica que Dios es un ser tan grande que tiene su trono en el cielo y sus pies en la tierra, está hablando de la grandeza de Dios. Está expresando su grandeza, su omnipotencia, ese poder tan grande que hay en Él. Pero para que nosotros, las personas humanas finitas, podamos comprender eso, claro, exalta este lenguaje antropomórfico que nosotros conocemos. Por eso no podemos caer en la literalidad de estos textos, porque si no estaríamos atribuyéndole forma humana a Dios, cuando en realidad Dios es espíritu. Y aquí vemos 3 caminos clásicos para poder hablar de Dios con respecto a esta teología, a la teología en realidad. Chico, un alcance. Mira, la escritura se toma literal, pero no literalmente. Claro. Porque son figuras literales. Y en ese sentido, lo que está diciendo es una figura literal, lo que dice un lenguaje antropomórfico, pero literalmente no es así. Es decir, el ejemplo no es literalmente... Claro. De hecho, vamos a ver un poquito más abajo justamente eso, que hay tipos de lenguajes, los cuales la Escritura habla y los vamos a ver, y porque es importante también comprender eso para poder entender a Dios. Aquí estamos entendiendo que Dios es el que se está revelando, o sea, Él es el que se baja con esta condescendencia para que nosotros podamos comprender. Entonces, hay 3 vías o caminos por las cuales podemos hablar de Dios, para poder hablar de Dios y poder comprender lo que Dios es. La primera vía es llamada la vía negationis, que tiene que ver con el camino de la negación. O sea, habla de Dios negando lo que Él es, o sea, lo que no es Dios. Aquello que es propio de las criaturas o limitaciones propias de un ser finito. Dios no es como nosotros en muchas formas, Muchas veces la Escritura revela quién es Dios al decir lo que no es. ¿Ya? Por ejemplo, lo que no es Dios, y sí somos nosotros.
Dios es inmutable, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no cambia, no es mutable. ¿Ya? Dios es invisible. ¿Qué quiere decir? Que no es visible. Dios es inmortal. ¿Qué quiere decir? Que no muere. Dios no miente, obviamente. Dios no se cansa ni se fatiga. Dios no necesita nada. Dios no tiene limitaciones. Dios no es tentado por el mal. Dios no duerme, Dios no es hombre. ¿Se dan cuenta que por la vía de la negación es una forma por la cual nosotros conocemos a Dios también? Lo que no es Dios. Es una forma para que nosotros podamos comprender lo que Él es. En esta forma negativa, por así decirlo. El otro camino es esta vía conocida como la vía eminentiae, que tiene que ver con el camino de la eminencia. Y aquí es cuando se atribuye a Dios aquellas cualidades que también encontramos en las criaturas, pero en un grado supremo y perfecto e infinito. Dios posee ciertas cualidades, por ejemplo, como la sabiduría, el amor, la justicia, pero no de forma limitada como nosotros, sino en su máxima expresión. Entonces, el camino de la negación es decir lo que no es Dios, ¿verdad? Este camino de la eminencia es exaltar estas características propias de nosotros, pero al nivel supremo. Por ejemplo, Dios es amor perfecto. Dios es sabio infinitamente. Dios es justo. Dios es santo en grado supremo, o sea, es santo, santo, santo. Dios es poderoso, o sea, es omnipotente. Dios es eterno, es paciente, es misericordioso, es glorioso, es fiel. Cuando nosotros decimos esta persona es fiel, yo no puedo decir que esta persona es fiel igual que como pienso que Dios es fiel, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que son dos términos, de hecho lo vamos a ver más adelante por qué no podemos hablar de esa misma forma, pero se dan cuenta que cuando hablamos de en esta vía de la eminencia, por así decirlo, por este camino ya de términos más concretos, estamos exaltando al máximo nivel lo que nosotros conocemos como algo fiel. Esta persona es fiel, pero Dios es fiel en un nivel máximo. Y la otra vía tiene que ver con esta vía afirmativa, este camino de la afirmación. Afirmaciones directas y verdaderas sobre Dios, basadas en su revelación en la Escritura. Son verdaderas en tanto Dios las ha declarado de sí mismo. ¿Ya? Aunque nuestro entendimiento siga siendo parcial, nosotros debemos asegurar esta afirmación es así, real, verdadera. Dios ha revelado verdades positivas y directas sobre su ser y sus atributos. No siempre necesitamos negar ni elevar, sino simplemente afirmar lo que Él ya ha dicho. ¿Se entiende? Por ejemplo, Dios es luz. Es luz. Dios es espíritu. Es espíritu. Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios celoso. Es un Dios creador. Es nuestro refugio. Es rey. Es pastor. Es salvador. Es uno. Es amor. O sea, son cosas que Él ha dicho que es Él y que nosotros no tenemos que buscar quizás la negación para entenderlo, ni tampoco tratar de elevarlo, sino simplemente afirmar que Él es así, porque Él ha dicho que es así. Así dijo Dios, yo soy justo, o soy santo, o soy uno, así tengo que afirmarlo. ¿Se entiende? Entonces, estas tres vías no son contradictorias, sino que complementarias. Cada una nos ayuda a mantener un equilibrio reverente entre el misterio de Dios, esta vía de la negación, algo que quizás nosotros no podamos comprender en su totalidad,
su trascendencia gloriosa, esta vía de la eminencia, ¿verdad? Y su cercanía y claridad revelacional, esta vía de la afirmación. Esto sostiene que la incomprensibilidad de Dios no implica desconocimiento, sino que lo conocemos verdaderamente, pero no exhaustivamente. Y volvemos a esta frase. Conocemos a Dios verdaderamente, pero no exhaustivamente. Entonces, al considerar las vías teológicas, esta negación, la eminencia y la afirmativa, nos damos cuenta de una verdad fundamental. Aunque Dios es incomprensible en su esencia, Él mismo ha tomado la iniciativa de revelarse de forma comprensible a sus criaturas, mediante el lenguaje humano. Este hecho nos lleva directamente a otro aspecto crucial de la teología, el lenguaje que usamos para hablar de Dios. Las vías teológicas nos muestran cómo estructuramos nuestras afirmaciones sobre Dios desde distintos ángulos, ya sea negando, elevando o afirmando ciertos conceptos. Pero surge una pregunta clave. ¿Qué clase de lenguaje entonces usamos realmente cuando hablamos de Dios? ¿Es literal? ¿Es simbólico? ¿Es simplemente comparativo? Aquí es donde entra en juego, ¿verdad?, el estudio de los tipos de lenguaje teológicos. Lo que pasa es que me quedé pegada, como que trato de ir ya entendiéndolo más, pero por ejemplo o escuché mayor, cuando dice es literal, pero no es tan literal, ¿cómo yo puedo entender eso? ¿Es literal o no es literal? ¿Sí? Lo que pasa es que si yo digo que Dios dice, por ejemplo, los ojos de Dios, por ejemplo, yo puedo tomar literal y pensar que Dios tiene un ojo. Que no ve. Ya, pero ¿puedo pensar que Dios tiene un ojo? Sí, porque dice el ojo de Jehová dice que no ve, pues él está. Sí, pero mi ojo, su ojo, por ejemplo, un ojo humano. Un ojo humano. ¿Tiene un ojo humano? No. Tomarlo literal sería pensar que Dios tiene un ojo humano como yo. Porque, ¿qué ojo conocemos nosotros? El ojo que tenemos. No hay otro ojo más que conozcamos, ¿verdad? O sea, no podemos pensar en un ojo divino, porque no conocemos un ojo divino. Entonces, eso no sería literal. O sea, no podría yo atribuirle a Dios un ojo humano, pensar que Él tiene un ojo como el mío. Sí, entiendo. Pero sí que Él ve. Claro, porque Él lo dice en la Escritura. Eso sería tomarlo no literal como el ojo humano. Ya, ¿y cuándo es literal y no tan literal? Por ejemplo, una afirmación, Dios es santo. Ya. Si bien la literalidad de la palabra santo, yo no la voy a poder comprender en el estado divino, porque yo no soy santo y no soy infinito como Dios, yo entiendo que Él, su santidad, provoca algo. ¿Y qué es? Estar, por ejemplo, separado de todo lo malo, de todo lo pecaminoso. Entonces yo puedo tomar literal y creer exactamente como la afirmación de la Biblia lo dice, que Él es santo. No, ahí yo no estoy comparándolo con algo humano. Estoy atribuyendo inmediatamente santidad a Él como un término santo, como un término divino. Ahí sería literal. Claro, y otras cosas también en la Escritura. O sea, cosas, por ejemplo, cuando hablamos de que David, por ejemplo, agarró una piedra y se la tiró a Goliat. Yo puedo pensar en ese no como una metáfora o algo simbólico, como que él no agarró una piedra, sino que hizo otra cosa, sino que es literal. Pero cuando hablamos de Dios, como Dios, por eso partimos desde la premisa que Dios es incomprensible. Entonces, como es incomprensible, ¿cómo podemos comprender a Dios? Y ahí es donde Él entra en esta condescendencia divina. ¿Qué es lo que hace? Se inclina en cierta forma a nosotros y expresa su carácter, su naturaleza, de forma que nosotros lo podamos comprender con este lenguaje humano. Entonces tendría que entender que lo literal o no tan literal sería como cuando habla si Dios tiene ojos o no. Aunque Él nos ve, como humanizar a Dios. claro, pero aunque Él nos ve, pero es literal, pero no tan literal porque al final
Dios no tiene ojos como nosotros. Claro. ¿Estoy bien, cierto? Sí, yo no... ¿Y cuándo es literal? Es cuando dice que Dios, como dices tú, es santo, ¿cierto? Y ahí ya es literal totalmente, 100%, Él es santo. Claro, o sea, ahí es que yo no tengo otro tipo de comparación. O sea, por eso hablamos de este lenguaje antropomórfico, este lenguaje que Él trata de mostrarse a nosotros, evidenciarse de una u otra forma, y para que nosotros, seres finitos, podamos comprender su grandeza, su omnipotencia y un montón de atributos que Él tiene, que nosotros como personas finitas jamás vamos a poder llegar a esa comprensión total. Pero incluso Él ha sido condescendiente y nos ha mostrado su revelación. Esa sería como la distinción. Por eso ahora entramos en este tipo de lenguaje. Y aquí quizás le va a quedar un poco más claro porque aunque Dios es incomprensible en su esencia, Él mismo ha tomado la iniciativa de revelarse de forma comprensible a sus criaturas, mediante el lenguaje humano. ¿Ya? Este hecho nos lleva directamente a otro aspecto crucial de la teología, que es el lenguaje que usamos para hablar de Dios. Entonces, ¿qué clase de lenguaje usamos realmente cuando hablamos de Dios? Aquí es donde entra en juego, ¿verdad?, el estudio de estos tipos de lenguaje, es decir, las maneras en que el lenguaje humano, limitado, puede referirse con verdad al Dios infinito y trascendente. Entender estos tipos de lenguaje nos ayudará ¿a qué? A evitar malentendidos antropomórficos o místicos, justamente esto, ¿ya? Que entonces Dios tiene ojos, tiene manos, entonces es un Dios humano, cuando la Biblia es clara y dice que Dios es espíritu. Entonces, reconocer los límites del discurso humano. Nuestro lenguaje es limitado, hermanos. No tenemos nosotros forma de explicar la grandeza de Dios con palabras humanas. Apreciar la riqueza del lenguaje bíblico inspirado por Dios y, esto por sobre todas las cosas, adorar a Dios con mayor humildad y reverencia. Así que, de la reflexión sobre cómo podemos hablar de Dios, estas vías, ¿verdad?, de la negación, la eminencia y la afirmación, pasamos ahora a considerar con qué tipo de lenguaje lo hacemos, los modos del lenguaje teológico, manteniendo siempre el principio de que Dios es el sujeto activo de su revelación y nosotros somos receptores, dependientes de su gracia. Entonces, los tipos de lenguaje teológico tenemos tres. Uno, unívoco, así, unívoco. ¿Qué es esto? Es cuando una palabra significa exactamente lo mismo sin importar a quién se aplique. ¿Ya? Esto no sirve para hablar de Dios. Por ejemplo, decir Dios es bueno y Francisco es bueno, y entender la palabra bueno de la misma manera en ambos casos, es pensar unívocamente. Y eso sería un problema teológico, un error. ¿Por qué? Porque limita a Dios al nivel humano primero. ¿Ya? Me hace igual a mí. O sea, Dios es bueno y Francisco es bueno. Hace que Dios sea simplemente una versión más grande de nosotros solamente y niega la trascendencia divina. Era lo que estábamos hablando un poquito antes. Teólogos y cristianos en la historia de la iglesia insistieron en que Dios nunca es exactamente como nosotros. Por tanto, el lenguaje unívoco es inapropiado para describir a Dios. O sea, pensar que una palabra tiene el mismo significado en Dios y en una persona es erróneo. De hecho, hay un ejemplo que cuando yo digo mi perro es bueno, ¿a qué me refiero con que mi perro es bueno? Es que me obedece, que cuando lo llamo viene y que cuando le digo que salga de la casa sale. Es obediente. Pero si yo le digo el Ale es súper bueno, yo no estoy diciendo que el Ale me obedece, que yo le digo ven a la casa y entra y sale y se queda a dormir afuera, sino que estoy hablando otro tipo de cosas. Y cuando digo que Dios es bueno, yo no estoy diciendo que Dios me obedece, que sale de la casa cuando yo quiero y cuando le doy comida viene y se queda ahí en la casa. ¿Se entiende? Que no podemos aplicar el mismo significado de una palabra a dos
a dos personas o cosas distintas, porque ahí estaríamos utilizando un lenguaje unívoco. No es así. El otro tipo de lenguaje se llama equívoco. Equívoco. Y esto es cuando una palabra cambia de significado totalmente según su aplicación. O sea, es una cosa diferente total. Por ejemplo, decir Dios es roca, o es la roca, Salmo 18:2, y la roca es dura. En Dios, roca significa ¿qué cosa? Firmeza, protección, ¿verdad? Y en la naturaleza, roca significa piedra literal, una roca, ¿verdad? Se dan cuenta que ahí cambia totalmente el significado de una cosa con otra. O sea, cuando hablamos de una roca, cuando le decía, cuando estábamos con mi hermano haciendo un hoyo, no encontrábamos roca, no decíamos, oh, qué firmeza y qué protección tiene la tierra. No, sino que está dura esta cuestión, está llena de roca. ¿Se entiende? Pero cuando decimos Dios en la roca, no estamos diciendo, oh, qué duro es Dios, o qué roca es Dios. Es firmeza, protección. Pero hablar de Dios de esta forma, con este tipo de lenguaje, también nos trae errores. Entonces tampoco es correcto utilizar este tipo de lenguaje, equívoco. ¿Por qué? Porque acá elimina el significado real de la palabra. Si el lenguaje sobre Dios es completamente diferente, entonces no podremos conocer nada sobre Él. O sea, por ejemplo, si yo digo que la palabra bueno y lo atribuyo a esta equívoco, y yo entiendo que bueno para un hombre es esto, y para Dios es totalmente diferente, como Dios es incomprensible y es infinito, no podría tener un significado para Dios de bueno. Entonces, ¿qué pasaría? No podríamos conocer nada sobre Él, pero no es así. Y de hecho, este tipo de pensamiento lleva al agnosticismo y al misticismo espiritual. ¿Qué dicen los agnósticos? Dios es tan distinto a nosotros que yo no puedo conocer nada de Él. Entonces, por eso no creo en Dios. Entonces, al final, claro, como piensan en Dios diferente, total a nosotros, claramente llegamos a ese punto de no podemos conocer nada de Dios. Pero no es así. En la historia cristiana han rechazado esta visión como característica del misticismo medieval, por ejemplo. Dios, hermanos, se ha revelado en términos que podemos entender. Aunque no plenamente, pero Él se ha revelado en términos que podemos comprender. Y entre este lenguaje unívoco y el lenguaje equívoco existe el lenguaje análogo. Analógico. Y es cuando una palabra tiene un significado proporcional o semejante, pero no idéntico. Ejemplo: Dios es bueno, el hombre es bueno y mi perro es bueno. Estamos aplicando aquí el lenguaje analógico porque estamos dándole un significado proporcional y semejante a lo que estamos refiriendo. La bondad de Dios es la fuente y perfección. La bondad del hombre es reflejo. La del perro es muy inferior, pero sigue siendo llamadas así, bueno, para las tres tipos. Hay relación, pero no identidad. En Génesis 1:26 dice, el hombre fue creado a imagen de Dios. En Mateo 7:11 dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Se dan cuenta que está hablando de buenas dádivas, pero en proporciones distintas, obviamente, y entendiendo esta diferencia entre un hombre y Dios?
Hebreos 8:5 dice, los sacerdotes terrenales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, esta forma correcta es el lenguaje correcto para poder hablar y entender a Dios. Y esto trae beneficios. Reconoce tanto la trascendencia como la eminencia de Dios. Preserva el misterio, pero afirma la verdad revelada. Nos permite hablar con verdad, aunque no exhaustivamente sobre Dios. O sea, lo que nosotros conocemos de Dios es verdad, hermanos. Y lo que hablamos de Dios es verdad. No es todo en su exactitud, pero es cierto. O sea, no podríamos nosotros entrar en duda y decir, pucha, sí, entonces, si yo digo que Dios es bueno, pero yo entiendo bueno. No, o sea, Dios es bueno y así es. Y eso es verdad. Lo que conocemos de Él es verdad. Entonces, este concepto lo afirmaron y aclararon en la historia también cristiana, que es Dios quien crea la analogía mediante la revelación especial. Él es el que hace este tipo de analogía. Como un padre, ¿verdad?, que se acerca a su hijo y usando este balbuceo, usa un tipo de lenguaje, quizás antropomórfico, como lo habíamos visto al principio, pero real, hermanos, real. Entonces, unívoco, mismo significado, exacto, pero es un error. No se puede hablar de Dios así. Equívoco, significado totalmente distinto y también es inútil. No podemos poder hablar de Dios así. Analógico, significado semejante en proporción, es correcto. De esa forma podemos sí entablar esta similitud entre que Dios es bueno y yo también soy bueno, o palabras semejantes. Entonces, en la teología se enseña que solo el lenguaje analógico es adecuado para hablar de Dios. Ejemplo, cuando decimos que Dios es sabio, no significa lo mismo que nuestra sabiduría, ni algo totalmente distinto, sino que una sabiduría suprema, perfecta y cualitativamente mayor que la de nosotros. Entonces, todo lenguaje sobre Dios es analógico. Hay similitud, pero no identidad exacta. Esto permite que nuestra teología sea significativa sin pretender que comprendemos todo de Dios. O sea, no podemos tampoco pensar y decir, me las sé todas de Dios ya con estas cosas. No, imposible. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida sino por Él mismo. O sea, solo Él conoce lo que realmente es en su totalidad. Nosotros lo entendemos en nuestra medida finita. Solo Dios se conoce plenamente así. Y aquí, esto es importante con respecto a la revelación. Dios se ha revelado de manera que podamos entenderlo entonces. Esta revelación se da en términos que son comprensibles para nosotros. Y es posible porque hemos sido creados a su imagen. Esta capacidad de comprender a Dios es lo que permite una comunicación significativa entre Dios y nosotros. Dios nos ha hablado en términos que podemos entender. Y que nos ha hecho a su imagen, lo que permite una comunicación significativa entre Dios y nosotros. Y esto es importante porque la relación entre el conocimiento de Dios y todas las otras doctrinas son importantes. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión de Dios influye en todas las demás doctrinas de la Escritura. A medida que profundizamos en el conocimiento de Dios, obtenemos una mejor comprensión de otras áreas de la teología. Por tanto, el estudio de Dios no es solo un aspecto de la teología, hermanos. No es algo que podamos nosotros querer o no querer estudiar, sino que es fundamental, es el fundamento, hermanos.
A medida que entendamos el carácter de Dios, entenderemos cualquier otra doctrina en nuestros pensamientos. Ellos están tan estrechamente relacionados. Por ejemplo, si quiero entender una doctrina X y no sé quién es Dios, se me va a hacer complejo comprender esa doctrina. Porque partimos desde que no comprendemos a Dios. Y están estrechamente relacionadas el resto de doctrinas que encontramos en la Escritura con Dios. Entonces volvamos al principio y a la respuesta y a la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Puede el ser humano conocer a Dios verdaderamente? ¿Cuál sería la respuesta? No sé. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque dice la Escritura también que dice que Él conocerá la mente de Dios. Por eso dije que la palabra verdaderamente es importante. ¿Podemos conocer a Dios verdaderamente? O sea, ¿todo lo que conocemos de Dios es verdad? Sí. Sí, pero tener todo el... Por eso, ¿podemos conocer a Dios verdaderamente? Sí, pero no completamente. Ese es el importante, porque claramente es lo que veníamos diciendo. O sea, Dios se ha revelado desde una perspectiva humana. O sea, Él está a nosotros, Él es el que se acerca a nosotros para mostrar quién es Él, desde lo que nosotros podamos entender. Por eso partíamos diciendo esta frase, o sea, lo finito no capta o no puede captar lo infinito, pero lo que conocemos de Dios es verdadero y es correcto. ¿Pero es todo? No. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. O sea, si yo llego a decir que conozco a Dios en su total, soy un soberbio, no soy humilde y me las creo todas. Entonces, ¿podemos conocer a Dios verdaderamente? Sí, aunque con matices importantes. Aunque no podemos conocer a Dios exhaustivamente, que era lo que la hermana María estaba diciendo, porque Él es infinito y nosotros finitos, sí podemos conocer verdaderamente de manera suficiente y correcta, porque Él se ha revelado. No es nosotros intentando conocerle, es Él mostrándose como es. ¿Se dan cuenta la diferencia y la importancia de esto? Entonces, podemos tener un conocimiento real, verdadero y significativo de Dios, pero siempre será parcial y limitado. Nunca abarcaremos la totalidad de su ser, ni siquiera en la eternidad, hermanos míos. Podemos conocer a Dios verdaderamente, pero no exhaustivamente. Dios ha creado un puente entre lo infinito y lo finito, su revelación. Ha hablado en nuestro lenguaje, usando formas humanas, analógicas y afirmaciones claras. Gracias a esto podemos conocer a Dios de forma suficiente para la fe, para la adoración y la obediencia, aunque nunca lo abarcaremos por completo. Entonces, la incomprensibilidad de Dios no debe llevarnos a la frustración, sino a la adoración humilde y reverente. Si Dios fuera completamente comprensible, hermanos, ¿no sería Dios? Si Él se pudiese expresar en su totalidad y nosotros comprenderlo todito, ¿no sería Dios, po? No sería infinito, sería como nosotros. Su misterio no es una barrera, sino una invitación a la confianza. O sea, cosas que no tengamos claro y podamos decir, esto es un misterio de Dios, no debe para nosotros llevarnos a la desconfianza y pensar que, pucha, no conozco mucho de Dios entonces, sino, por el contrario, nos debe animar a la confianza y a decir, esto que es un misterio, yo confío en Dios. Que lo que sea, es perfecto, porque Él es perfecto. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas permanecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Esto nos lleva entonces a humildad. Nuestro conocimiento de Dios es verdadero, pero nunca exhaustivo.
Siempre debemos estudiar con reverencia. Nos lleva a un discernimiento bíblico. No toda metáfora en la Biblia debe interpretarse literal. Aprender a distinguir entre lenguaje antropomórfico, por ejemplo, o simbolismos, o literal, es clave. Tercero, confiar en la revelación. Aunque somos finitos, Dios ha hablado de manera comprensible. Por tanto, podemos conocer a Dios con verdad. Y evitar errores comunes. No hacer un Dios demasiado humano. O no hacer un Dios tan lejano que no podamos conocerlo. Y acá, por ejemplo, un ejemplo claro de esta reverencia y humildad a la hora de entender la teología y Dios. Saber que Dios es incomprensible en su esencia, pero se ha revelado verdaderamente en su palabra, nos hace humildes, hermanos. No podemos hablar de Dios como si lo entendiéramos totalmente, pero tampoco podemos quedarnos callados e indiferentes. Por ejemplo, cuando enseñamos doctrinas, y es la que viene después de esto, vamos a estar profundizando de esto, como la Trinidad, por ejemplo. No debemos usar ilustraciones triviales o heréticas como tal vez el agua, el hielo, el vapor, o Dios es como un trébol, o como un huevo, sino hablar con precisión y reverencia, tal como la Escritura lo revela. Por ejemplo, no entiendo todo de la Trinidad, pero creo lo que Dios ha dicho sobre sí mismo. Y me postro con fe, no con arrogancia. Dios es uno en tres personas. Pero no me pongo yo a tratar de entender esa complejidad y darle una definición, y esta es la definición, y esto es lo que es la Trinidad. La Trinidad es un huevo. ¿Por qué? Porque la clara es Dios y el Espíritu Santo es la yema y la cáscara es Dios. No sé cómo es la comparación. Claro, entonces, y eso es la Trinidad. Y eso abarca todo la Trinidad. Hermanos, estamos abarcando todo en un huevo. Eso es peligroso. Podría llegar hasta ser herético. Y nos hace incluso soberbios a nosotros. Por eso el entender esta incomprensibilidad de Dios nos lleva a esta humildad de decir, no lo comprendo en su totalidad, pero lo que sé es verdad, confío en todo lo que sé de Él y intento entender algunas cosas, quizás me cuesta comprender otras, pero es lo que sé en mi finitud. No me quiebro tampoco la cabeza intentando comprender todos los designios de Dios, porque el texto es claro. Las cosas secretas son de Jehová y las reveladas son para nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que quizás quisiéramos retomar? Eso en estricto... Por ejemplo, otra cosa también importante, se me había pasado. Esto también nos lleva a evitar imponer nuestras emociones o experiencias sobre Dios. Cuando nosotros entendemos esto de la incomprensibilidad y todo lo que hemos visto, esto nos lleva a evitar imponer cosas emocionales o experiencias fuera de. A veces interpretamos a Dios según lo que sentimos. Si estamos tristes, decimos que Dios está distante. Si estamos alegres, decimos que Dios es bueno. Esto reduce a Dios al nivel de nuestras emociones. Entonces, en medio de pruebas, alguien podría pensar, Dios me ha abandonado. Pero si recordamos que Dios es inmutable, que Él no cambia y que Él es fiel siempre, entonces no dejamos que nuestras emociones afecten directamente en esa verdad. Y ahí, por ejemplo, lo que dice el texto, Hebreos 13:5, aunque no siento a Dios cerca, su palabra dice que Él nunca me dejará ni me desamparará.
Tener seguridad en la soberanía y providencia divina, por ejemplo. Comprender a Dios no cambia, que Dios no cambia, todo lo conoce y todo lo gobierna, nos da paz en medio de caos, por ejemplo. Cuando enfrentamos una crisis, una enfermedad grave, pérdida económica, persecución, podemos caer en la idea de que Dios perdió el control, que Dios cambió de parecer. Pero si entendemos que esos pensamientos son frutos de un lenguaje equívoco o unívoco, entonces corregimos nuestra visión de eso y nos damos cuenta que no es así. Aunque no entiendo todo lo que pasa, sé que Dios no cambia, no miente y tiene propósitos más altos de los míos. Y otra cosa, cuida cómo enseñamos a otros acerca de Dios. Debemos enseñar la verdad de Dios con claridad, evitando tanto la simplificación extrema como el misticismo confuso. El lenguaje análogo nos permite hablar con fidelidad y precisión. Al enseñar a niños, por ejemplo, o nuevos creyentes, no deberíamos decir, Dios es como tu papá, porque los padres humanos fallan. Entonces no podríamos decirle a un niño o a un nuevo creyente, Dios es como yo, hijo. No, si después me va a ver que fallo, va a decir, pucha, Dios es como tú. En cambio, correctamente, tendríamos que decir, Dios es un Padre perfecto, mucho mejor que cualquier padre humano. Él cuida, disciplina y ama con fidelidad. Y por último, ya cerrando esto, vivir con asombro y adoración ante Dios, ante este Dios verdadero. Cuando más entendemos a Dios, que Dios es eterno, infinito, inmutable, glorioso, más somos llevados a adorarlo y a descansar en Él y ver que somos todo lo contrario de Él. O sea, mientras más conozco de Dios, más expuesto mi pecado está. En vez de tener una vida devocional fría y rutinaria, meditar en los atributos de Dios nos hace orar con asombro. Dios eterno, tú no cambias, no envejeces, no te cansas, siempre has sido justo y bueno. Tú eres digno de mi adoración hoy y por toda la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo ya para cerrar? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo quizás que acotar? Trataba yo de buscar el versículo donde dice, ¿quién ha conocido la mente de Dios? Corintios. ¿Corintios? Sí, Corintios. Primero Corintios. Y eso mismo quería dar una explicación yo. Cuando se dice literalmente, se está diciendo tal como es. Si yo digo, el Francisco está de negro, lo estoy diciendo literalmente. Pero si yo estoy diciendo, el Francisco es un buen pastor de ovejas de la montaña de la India, ahí estoy hablando literalmente, o a lo mejor puedo decirlo como una poesía. ¿No? Porque esto es parte de la literatura, de la escritura. Y casi siempre la Biblia, hermanos, es en la simplicidad de Dios y en su lenguaje, el Señor siempre nos da detalles cómo interpretar su escritura con ella misma. Un ejemplo en las parábolas. Cuando las parábolas siempre dice el reino de los cielos, ¿cómo? Es decir, comparativo. En el Antiguo Testamento los profetas no hablaban en el cómo, pero sí decían un ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué está diciendo cuando está diciendo que es mi pastor? Es porque me cuida, eso es lo que está diciendo. Pero un ejemplo, lo que decía Francisco, también es clave entenderlo en los salmos, en los proverbios. Hay sentimientos de los escritores también. Y tenemos que entender lo que ellos a lo mejor en algún momento, los salmos imprecatorios, estaban con rabia escribiendo. Y el Señor también lo deja porque es un recurso para, otro punto que dijo Francisco, súper bueno para entender e interpretar la escritura, para que nosotros veamos cómo la parte antropológica afecta nuestra devoción al Señor, porque David, un ejemplo, los imprecatorios, córtale las cabezas, Señor, destruye a mis enemigos, y después él mismo dice, Dios, pero tú eres bueno y misericordioso. Él mismo vuelve a eso. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos explica, nos está mostrando, miren, David también es pecaminoso. Por eso un ejemplo, acá algo personal. Yo tengo un tema cuando dice la Biblia habla de la redención del hombre. A mí la Biblia me habla de Dios.
de su carácter, de su plan del Redentor. Y un ejemplo, si nosotros tomamos la Biblia con el personaje principal, que es Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, creo que vamos a ir entendiendo lo que Él va diciendo. Francisco hizo una exposición muy, muy linda y muy certera. Esto sirve mucho para interpretar la Escritura, hermano. Mucho, mucho, porque si no nos desviamos y empezamos a interpretar, como recalco de nuevo lo que dijo Francisco, sentimentalmente a Dios y su palabra. ¿Ya? Sí, bueno, el punto que tocaba Alex, cuando hablábamos de la revelación, de la inspiración de Dios, no anuló el carácter de cada escritor. O sea, vemos la diferencia entre escritos, y eso es parte también de cómo Él, esa condescendencia divina que Él mismo ha dejado. O sea, eso de... esto es lo hermoso de esto. Él se da a conocer. Él se está mostrando como Él es. Él se está revelando. En la revelación general, Él se revela al mundo. En la revelación especial, Él se revela a nosotros. O sea, Él es el que está haciendo todo esto constantemente. Por eso nos debe llevar a esta adoración. Todo esto, al final, el punto crucial y grande de todo esto es llevarnos a esta adoración de entender que gracias porque Él se ha tratado de este Dios infinito, tan grande, ha intentado mostrarse a nosotros personas finitas, que jamás vamos a poder conocer. Exacto. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Dios, y tu misericordia. Padre amado, gracias por esa condescendencia divina que tuviste con nosotros al revelarte en nuestro lenguaje, Padre, para poder comprender, Señor, en nuestra forma limitada, pero todo lo que tú te has revelado hacia nosotros, todo lo que tú dices de ti, todo lo que tú hablas, es verdadero, Dios. Y es verdad. Por eso comprendemos y estamos seguros de que lo que conocemos de ti es verdadero, Dios. Quizás no total, porque somos finitos y no podemos jamás de los jamases poder comprender lo infinito. Pero tú has sido, Señor, amoroso con nosotros. Así como un padre balbucea con un hijo, así tú te explayas con nosotros a través de nuestro lenguaje para poder comprender quién eres y cómo eres y tus características y tus atributos y todo lo que la Escritura enseña de ti. Por eso te damos gracias, Padre. Ayúdanos a ser humildes ante esta verdad. Ayúdanos a no creer, Señor, que sabemos todo de ti. Por el contrario, Señor, muéstranos cada vez que sabemos menos de ti y que somos más pecadores y que dependemos más de ti siempre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.